El viento azotaba con fuerza los toldos raídos de la pensión, y mi paraguas torcido y vencido ya no servía de nada. Estaba empapada hasta los huesos. 2 maletas a mis pies, la más grande con la rueda rota, y un nudo en la garganta que no se deshacía desde hacía 3 días. Nadie me ofreció ayuda mientras me quedaba ahí, frente al umbral desconchado de un lugar que olía a humedad desde fuera. Mahón parecía más gris que nunca, aunque quizá era yo la que ya no veía colores. Recordaba cada palabra con una claridad cruel. Sentada en la cocina de mi casa, aunque para entonces ya se sentía ajena a mi hija, Jimena cruzó las piernas con esa manera suya tan distante, tan teatral. Ulises, siempre en segundo plano, solo asentía. Me hablaron con tono sereno, casi condescendiente, como si estuvieran resolviendo un trámite. Mamá, ya no estás para vivir sola en una casa tan grande. Hemos pensado que lo mejor sería que estés en un lugar adecuado para tu edad más manejable. Un sitio donde puedan cuidarte si hace falta. No me preguntaron, me informaron. Esa noche dormí en el sofá, aunque era mi cama la que seguía en el piso de arriba. Al día siguiente, cuando salí a comprar leche, encontré la cerradura cambiada. Ulises me entregó una bolsa con algo de ropa y las llaves de un piso diminuto que habían alquilado solo por un tiempo. Me dejaron en la acera como si fuera un paquete olvidado. Sin más, la pensión en la que me refugié esa noche era lo único que pude pagar sin pedir favores. El colchón olía a lejía barata, las paredes estaban manchadas y en la planta baja un radiador chillaba cada vez que alguien se duchaba. Pero allí, al menos, no me miraban como un estorbo. Hoy, mientras me resguardo bajo el marco de una puerta con la pintura desconchada, meto la mano en el bolsillo interior de mi abrigo y cierro los dedos sobre una pequeña llave de latón, la misma que llevaba décadas guardada en el cajón de la mesilla, la que Jimena no sabía que aún existía. No, esto no ha terminado, ni mucho menos. Aún me quedaba un sobre verde escondido entre mis libros viejos. La habitación que alquilo no tiene más de 9 metros cuadrados. La luz entra con desgana por una ventana opaca, y la humedad ha empezado a comerse las esquinas del techo. En un rincón debajo de la cama, conservo una caja de cartón que traje conmigo la noche en que me echaron. La había escondido allí, sin pensar demasiado, solo por impulso. Hoy, sin embargo, sé exactamente lo que estoy buscando. Me siento en el suelo, cruzo las piernas despacio y abro la caja. Hay papeles viejos, facturas vencidas, algunas cartas que nunca envié, y un libro de Benedetti con las hojas ya amarillentas. Bajo todo eso, envuelto en una carpeta de plástico gastado, aparece el sobre verde, el mismo que Elías me entregó la tarde que regresamos del notario. Por si un día alguien duda de lo que es tuyo, me dijo. Nunca pensé que ese alguien sería nuestra propia hija. Mis dedos tiemblan mientras lo abro. El documento sigue allí, el testamento, la copia notariada, la escritura original. Todo firmado y sellado. La propiedad en Es-Castel figura únicamente a nombre de Elías Galván, y por disposición directa me la cedió en su totalidad a mí. Nadie más. Ningún apoderado. Ninguna cláusula dudosa. Solo mi nombre. Clarísimo. Agarro el teléfono fijo y marco el número que aún recuerdo de memoria. Suena 3 veces antes de que escuche una voz grave y familiar. Marsal Barea, dígame. Me lleva unos segundos hablar. Hace más de 15 años que no conversamos. Pero no hace falta mucho preámbulo. Soy Teodora. Necesito que me ayudes. Quiero vender mi casa. Silencio. La de Es-Castel, añado. Pero con una condición. Hay una pausa al otro lado. Lo imagino frotándose la barba, como solía hacer cuando algo le intrigaba. Dime cuál, responde finalmente sin una sola nota de juicio en la voz. Mientras cuelgo el teléfono, ya sé que no pienso volver a esa casa como víctima. Si regreso será como lo que siempre fui, la dueña. Y no tardaré en asomarme, aunque sea desde la acera. Las luces en la fachada parpadeaban con un brillo cálido y estudiado, como si alguien hubiese contratado a un diseñador de interiores solo para esa noche. Desde la acera de enfrente, observé con una mezcla de rabia y desconcierto. Habían colgado faroles de papel
Flores escandinavas adornaban las jardineras y una pareja de camareros uniformados entraba por la puerta principal con bandejas de copas. El cartel en la entrada decía: «Bienvenidos a Casa Morente Santa Clara», como si eso fuera un mérito. Era mi casa. Las cortinas nuevas eran grises minimalistas. Ya no estaban los visillos que bordé a mano ni el tapiz que heredé de mi madre. Por la ventana del salón pude ver que habían quitado todos los cuadros, incluyendo el retrato de bodas con Elías. Mi biblioteca desapareció. El rincón donde leía cada tarde ya no existía. Donde antes había memoria, ahora había estilo. Y frío. De pronto vi a Ona subir discretamente las escaleras. Llevaba un vestido azul marino muy sobrio para una fiesta. Su mirada estaba baja, como si también se sintiera fuera de lugar. No sonrió. No saludó a nadie. Solo se perdió en el piso de arriba, donde supuse que seguía su antigua habitación. Me aparté unos pasos para que nadie desde dentro pudiera reconocerme. No temía que me vieran. Simplemente no quería regalarles el espectáculo de mi rostro herido. Ellos celebraban sobre ruinas, y yo aún estaba entre los escombros. Vi a Jimena reír con los suegros, levantando una copa de vino blanco importado. Hablaba con soltura, con esa voz suya tan pulida como si nada en el mundo pudiera tocarla. Como si jamás hubiese habido una madre que planchó su uniforme del colegio, que le quitó las espinas del primer desamor, que vendió sus anillos para pagarle la matrícula de la universidad. Me quedé unos minutos más. Observé cada gesto, cada flor, cada risa ajena. Y entonces lo supe con certeza. Podían haber quitado mis fotos y mi cama, pero aún no sabían que no me habían borrado del todo. Volví a caminar despacio, con la llave aún en el bolsillo. Era martes, cerca de las 11 de la mañana. Esperé desde la esquina hasta que vi el coche de Jimena desaparecer en dirección al centro, con Ulises al volante. Calculé 1 hora y media como mucho. Sabía que ambos trabajaban en oficinas sin ventanas y que no regresarían hasta las 6. Crucé la calle con paso firme, sin mirar a los lados, como quien entra a su casa después de hacer la compra. La llave aún encajaba perfectamente. Giró con un clic suave, como si la puerta me reconociera. Entré sin encender luces, con la respiración contenida. Cada rincón me hablaba. El recibidor donde Elías dejaba su bastón. La repisa del salón ahora vacía, donde solía colocar las postales de Ona. La cocina con electrodomésticos nuevos que brillaban pero sin alma. Recorro los pasillos como un fantasma que lo recuerda todo, que aún sabe dónde cruje el suelo o qué cajón se atasca si no se abre con cuidado. Esa misma tarde, Marsal y su hijo Tiziano vinieron con cita previa. No necesitaban ver mucho para entender el valor del lugar. La vista, la orientación, el patio interior. Tomaron fotos discretas. Marsal lo tenía claro: si jugábamos bien, las cartas podríamos cerrar trato en semanas. En los días siguientes comenzamos con las visitas selectas. Siempre en horarios estratégicos, sin dejar rastro. Yo limpiaba antes, dejaba todo impecable y me marchaba con una puntualidad casi militar. Me sentía más viva que en meses. Ya no era solo la mujer desplazada, era una estratega silenciosa, una sombra con propósito. Una tarde, mientras acomodaba unos cojines que odiaba pero no eran míos, escuché un paso suave tras de mí. Me giré y ahí estaba Ona en la entrada del salón. No me gritó ni se sorprendió. Me miró con esos ojos oscuros que había heredado de Elías y guardó silencio unos segundos largos. Luego se acercó sin levantar la voz. «Abuela, haz lo que tengas que hacer. Aquí ya no queda nada tuyo». Me quedé quieta. No por miedo, sino porque esas palabras suaves y sinceras fueron más poderosas que cualquier permiso legal. A partir de entonces, supe que no estaba tan sola como pensaba. Después de varias visitas discretas y miradas interesadas, fue una pareja noruega la que se detuvo más tiempo frente a los ventanales del salón. Ella, Ingrid, tenía una sonrisa suave y ojos claros como el hielo. Él, Thor, medía casi 2 metros y caminaba como quien nunca tiene prisa. No hicieron demasiadas preguntas.
Simplemente observaron la luz natural, la brisa marina, el jardín aún cuidado con esmero por Ulises, aunque sin saber que ya no era suyo. Cuando terminamos el recorrido, Marsal me hizo una seña. Nos apartamos a la cocina como tantas veces antes cuando éramos jóvenes y hablábamos de cosas imposibles. Le dije que si queríamos seguir adelante con esa pareja, había una condición que no pensaba negociar. El terreno trasero, el mismo donde antes teníamos un huerto con Elías, era lo suficientemente amplio. Quería que se construyera allí un módulo pequeño, pero digno en el que yo pudiera vivir. Y no como invitada, sino con derecho vitalicio y contrato por escrito. Marsal me miró unos segundos sin decir nada. Sé que no se lo esperaba. Quizás pensaba que me conformaría con el dinero con un cierre simbólico, pero yo no quería irme. No completamente. Esa tierra aún tenía mi historia. Ingrid y Thor se mostraron comprensivos. Me invitaron a sentarme con ellos bajo la pérgola y escucharon mi propuesta sin interrumpirme. Cuando terminé, Thor me miró con una calma extraña y dijo sin dramatismo: en Noruega respetamos a nuestros mayores. Su historia nos conmueve y su petición es justa. Esa misma semana Marsal preparó el contrato preliminar. Todo quedó por escrito: el precio acordado, las fechas y la cláusula de residencia vitalicia para mí. Solo faltaba la firma definitiva, pero ya no había vuelta atrás. Por primera vez en mucho tiempo dormí profundamente. Sabía que en esa jugada silenciosa había logrado lo impensable: quedarme, sin pedir permiso. Al día siguiente Marsal me llamó para darme una noticia aún mejor. El comprador venía en persona a cerrar el trato. Thor Bering llegó a Menorca en un vuelo discreto, sin alardes ni acompañantes. Llevaba un maletín sencillo, gafas de lectura colgando del cuello y una mirada serena que me desconcertó desde el primer momento. Marsal me lo presentó en la puerta de la casa y lo primero que hizo fue estirar la mano con firmeza, como si estuviéramos firmando un pacto entre iguales. No parecía un comprador, sino un hombre curioso por descubrir los secretos de un lugar que ya sentía cercano. Recorrimos juntos cada estancia. Le hablé de Elías, de los veranos con Ona, jugando en el jardín, de las noches, leyendo en el porche, mientras Jimena dormía con fiebre y yo velaba su descanso. Él no interrumpía, solo asentía, a veces con los ojos ligeramente entornados, como si estuviera imaginando todo lo que yo contaba. En el comedor, donde tantas veces soplamos las velas de cumpleaños, se detuvo y dijo en voz baja: esta casa no es de ladrillo, es de memoria. Y eso me gusta. No era un cumplido cualquiera. Lo dijo con una profundidad sincera, con esa manera de hablar de quienes no tienen prisa ni necesidad de demostrar nada. Al final del recorrido, me senté frente a él en el jardín. Le conté con detalle cómo soñaba mi nuevo hogar: un módulo sencillo con un rincón para mis libros, una ventana que diera al limonero y espacio suficiente para no sentirme una intrusa. Él asintió. Me aseguró que respetaría cada punto del acuerdo y que haría firmar todo ante notario para que mi lugar allí fuera tan firme como el suyo. Días después, nos reunimos en el despacho de una abogada en Ciutadella. Firmamos los papeles uno por uno. Marsal sonreía como si hubiese cerrado el trato de su vida. Thor me ofreció un café y un apretón de manos. La casa oficialmente ya no pertenecía a Jimena ni a Ulises. Había vuelto sin levantar la voz al lugar que siempre fue mío. Solo faltaba el momento oportuno para abrir la puerta y entrar como invitada de honor. El cumpleaños de Ulises coincidía con un sábado cálido, de esos que parecen pedir a gritos celebraciones sin sentido. Jimena lo organizó todo con detalle: velas largas sobre la mesa mantel de lino catering, de autor, y una caja de vino de Rioja, que no dudó en presumir en redes sociales. La casa estaba impecable, perfumada, brillante. Nadie imaginaría que en pocas horas ese mundo artificial iba a derrumbarse con apenas un par de frases. A las 2 en punto de la tarde, como habíamos acordado Marsal, Thor y yo, nos plantamos frente a la puerta principal. Yo llevaba el cabello recogido y una blusa azul que me prestó Ona, como quien se prepara para una cena formal y no para un ajuste de cuentas. Marsal
Sostenía una carpeta con documentos legales. Thor estaba sereno con su chaqueta clara y el mismo aire tranquilo de siempre. Jimena abrió la puerta con un gesto automático, aún sonriendo, pero al verme la expresión se le borró como tinta al sol. Tardó un segundo en reaccionar. Luego, sus ojos pasaron de mí a Thor y después a Marsal. La confusión se convirtió en incomodidad. ¿Qué? ¿Qué hacéis aquí? Venimos a visitar la casa que acabamos de comprar, respondí sin titubear. El silencio se volvió espeso. Detrás de ella, algunos invitados ya se asomaban con las copas en la mano. Ulises apareció desde el comedor sin comprender del todo la escena. ¿Cómo dice?, preguntó Jimena como si necesitara ganar tiempo. Soy el nuevo propietario, intervino Thor con amabilidad implacable. Hemos cerrado el trato esta semana. Usted y su familia disponen de 30 días para desocupar la vivienda según lo firmado y aprobado por el notario. La copa que Jimena tenía en la mano tembló un poco antes de que la dejara sobre la consola. Ulises abrió la boca pero no dijo nada. Nadie lo hizo. El salón se llenó de un silencio que ni el vino ni las velas pudieron maquillar. Y mientras los invitados bajaban el tono de voz, yo di un paso más dentro de la casa. Por primera vez en mucho tiempo sin pedir permiso. El silencio duró lo que dura un pestañeo. Luego, como si alguien hubiera soltado una cuerda tensa, todo estalló. Jimena se llevó las manos a la cabeza y empezó a llorar, pero no de tristeza, sino de rabia. Ulises dio un paso al frente y soltó un discurso atropellado, acusándome de locura, de traición, de haber planeado todo desde las sombras. Mencionó a abogados. Dijo que nada de eso tenía validez, que me había aprovechado de mi edad para manipular a un pobre anciano extranjero. Thor lo escuchó con una serenidad que desarmaba. Los suegros, que hasta entonces jugaban a ser realeza menor, exigieron explicaciones. ¿Pero cómo puede vender una casa desde una pensión?, preguntó la madre de Ulises con un tono que no sabía si era burla o ignorancia. Marsal abrió la carpeta y sin levantar la voz, colocó uno a uno los documentos sobre la mesa del comedor, escrituras originales. El testamento de Elías, la validación notarial, la cesión de derechos, todo. Legal, impecable, irrevocable, dijo. Yo, que había permanecido de pie sin intervenir, respiré hondo. Miré a Jimena a los ojos. Ya no era mi hija la que tenía delante, sino la mujer que decidió echarme. No me fui. Me echaron, dije, y ahora soy yo quien decide quién se queda. Una copa cayó al suelo, no sé de quién. El vino se extendió como una mancha que no sabría limpiarse fácilmente. Algunos invitados se marcharon sin despedirse. Otros fingieron atender una llamada. El ambiente cargado de incienso y fingimiento se quebró como una vajilla barata. Ulises insistía en que todo era un error. Jimena apenas podía hablar. Los suegros murmuraban. Y allí, en medio de la escalera, estaba Ona. No decía nada, no intervenía. Pero sus ojos estaban clavados en mí. Y no con vergüenza, sino con algo que me costó identificar. Hasta que lo entendí. Era orgullo. Salí del salón sin mirar atrás, solo para dirigirme al jardín trasero, donde en pocos meses levantarían mi nuevo hogar. Thor me ofreció quedarme por un tiempo en un pequeño piso amueblado que había alquilado para los meses de transición. Estaba justo frente al mar, en una calle silenciosa de Ciutadella. Las ventanas daban al horizonte y por las noches el sonido de las olas reemplazaba el ruido de la ciudad. No lo dudé. Acepté en silencio, con esa gratitud tranquila que no necesita palabras. Allí, por primera vez en mucho tiempo, volví a respirar sin sobresaltos. Retomé mis libros. Abrí cuadernos antiguos, algunos con poemas inconcluso, otros con listas de cosas que alguna vez soñé hacer. Me descubrí escribiendo otra vez. No para escapar, sino para quedarme, para entender, para cerrar. Cada sábado Ona venía a visitarme. Traía pasteles de limón o chocolate según su humor, y siempre una historia nueva sobre la universidad, sus amigas, o algún libro que la tenía atrapada. La escuchaba con atención, sorprendida de cuánto había crecido esa niña, que antes temía hasta hablar en la mesa. A veces no hablábamos mucho. Solo compartíamos silencio frente al mar. Y eso también era compañía.
Una tarde, mientras escribía junto a la ventana, vi una furgoneta blanca estacionarse frente a la casa. 2 hombres comenzaron a cargar muebles, una cómoda, una lámpara de pie, un sofá gris. Jimena y Ulises salieron poco después cabizbajos sin discutir. No había dramatismo. Solo cajas, movimiento final. No sentí rencor. Solo una quietud que me envolvía como una manta tibia. Aquel lugar, aquella casa había sido mía en tantos sentidos. Ahora lo era de otro modo. No porque volviera a tener las llaves, sino porque por fin había elegido mi lugar en el mundo. Cerré la libreta con suavidad. Me levanté despacio y preparé té para 2. Ona llegaría en cualquier momento como cada sábado, y esta vez traería planos del módulo nuevo. El jardín que una vez fue nuestro, pronto volvería a florecer. El módulo quedó terminado justo al comenzar la primavera. Pequeño pero luminoso, con ventanales amplios, estanterías hechas a medida y una terraza que miraba al jardín donde alguna vez jugó mi hija. Y ahora crecerían nuevas flores sin amargura. La construcción era moderna, sí, pero algo en ella tenía alma. Quizás porque cada rincón llevaba algo mío, mis libros, mis tazas viejas, los cojines bordados por mi madre. Era nuevo, pero se sentía familiar, como si siempre hubiese estado allí esperándome. Thor organizó una pequeña fiesta de bienvenida. Nada ostentoso, solo él, Ona Marsal, y un par de vecinos que me habían visto pasar durante semanas con papeles bajo el brazo. Había vino blanco frío, aceitunas negras y una tarta de zanahoria que Ona insistió en hornear ella misma. Cuando alzamos las copas, ella fue la primera en hablar. A la mujer más valiente que conozco, dijo mirándome sin bajar la voz. Yo no respondí enseguida. Solo sonreí agradecida con una emoción contenida que me apretaba el pecho sin hacer daño. Acaricié con los dedos una fotografía de Elías que había colgado junto a la puerta de entrada. Él también estaba allí de algún modo. En la madera del suelo, en el aire de ese espacio nuevo que seguía teniendo su olor. Y a las segundas oportunidades dije finalmente levantando mi copa, porque nunca es tarde. Después, cuando todos se marcharon y el silencio volvió, me senté en la terraza. El mar estaba sereno, como si también celebrara. Cerré los ojos unos segundos, respiré hondo. No sentía rabia ni triunfo, tampoco derrota. Sentía algo más raro y profundo, paz. Había recuperado mi voz sin gritar, mi lugar sin empujar a nadie, y mi historia sin necesidad de borrar a otros. Apoyé el cuaderno sobre mis rodillas y comencé a escribir una frase nueva, quizás el principio de otro capítulo. Porque mientras una mujer respire, siempre hay historias por contar.